Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Meme. Un gusto estar contigo y con tu audiencia hoy por la noche. Pues Mario, vamos, siempre ya sabes que me encanta empezar de lo general y luego vámonos como a lo particular. Yo sé que se acaba de entregar el paquete económico, pero ya conocemos datos de paquete económico, sabemos cuánto se va a gastar, cuánto se pretende ingresar, también sabemos en dónde van a estar quizás los gastos más fuertes y hay muchas críticas, sobre todo que como también son tiempos políticos y tiempos de sucesión, pues ahora todo el mundo los quiere interpretar, ¿no? Parece que los datos siempre están sujetos a interpretación de depende quién lo haga y no realmente a una realidad como la estamos viviendo. Entonces, partimos de lo general. ¿Cómo ves o cómo se entendería la llegada de este paquete económico, el último que ejercerá el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, efectivamente, ¿no? Hay que empezar por decir eso, es el último. Y en ese sentido, dejemos a un lado que es Andrés Manuel López Obrador y entendamos que es un cierre de sexenio. ¿Qué implica que sea un cierre de sexenio? Por un lado, pues que se tienen que terminar algunas obras que se dejaron pendientes o que se empezaron en este sexenio. Incluso estamos terminando algunas obras que se empezaron en el sexenio Enrique Peña Nieto, como el Tren México-Toluca. Y por otro lado, hay una alternancia. En una alternancia también se puede moderar el gasto público, puede haber subejercicios también, porque sale un presidente, entra otro. En este caso, por primera vez, ya no es en diciembre, o al menos no en la historia reciente, y en ese sentido, en los cambios que hay de personal humano, en los relevos, en los nuevos proyectos, muchas veces también hay subejercicios, ¿no? Entonces, empezaría por decir eso, que entendamos que no es cualquier año, es un cierre de sexenio y en ese sentido, pues hay que tomarlo como es, como tal. Y por otro lado, nomás mencionar, porque seguramente mucha gente que nos está viendo se lo pregunta, el paquete económico está compuesto al menos por tres grandes componentes. Uno es la ley de ingresos, que ahí pues tienen que aprobarlo tanto los diputados antes del 20 de octubre y los senadores el 31 de octubre, y ahí pues básicamente se establece de qué fuentes proviene el financiamiento del presupuesto. Puede ser por ingresos tributarios, no tributarios, y también puede ser, por supuesto, por financiamiento, en el sentido, sobre todo cuando hay obra pública o cuando hay más egresos que ingresos, ¿no? Dicho esto, también está como parte del paquete económico el presupuesto de egresos de la federación. Lo pueden ver ustedes generalmente en las noticias como PEF, y ahí es donde se desglosa a qué secretarías, a qué partidas, rubros, etcétera, capítulos de gasto. Hay distintas formas de presentar el presupuesto, hacia dónde se va, digamos, ese dinero que ya aprobamos en diputados y senadores. Bueno, una vez que ya tenemos cuánto vamos a ingresar, es que podemos empezar a repartir el gasto, ¿no? Y entonces eso se aprueba o se tiene que aprobar por facultad exclusiva, ojo, de la Cámara de Diputados. Aquí ya no metemos a los senadores, el 15 de noviembre, ¿no? Después vienen 20 días en que lo tiene que publicar el Ejecutivo. Hay algunas desinformaciones que han circulado, Meme, hay que decirlo, por ejemplo, que es el presidente el que puede ajustar el gasto del Poder Judicial, incluso que se está presentando un recorte. Por un lado, se está presentando tal cual lo que pidió el Poder Judicial, un incremento del 4% real, y además no es facultad del presidente, sino del legislativo, ¿no? Entonces, es importante ir también combatiendo la desinformación, pues, tanto con las leyes como con los datos que vienen aparejados al presupuesto, ¿no? Otra, y aquí termino mi primera intervención, otra mentira que estuvo circulando en estos días es que la Secretaría de Salud iba a tener una disminución. Bueno, sí tiene una disminución, pero a como lo estaban encuadrando, a como lo estaban presentando, y estoy pensando en Chumel Torres, lo tengo que mencionar porque es una persona que tiene su audiencia,
Chumel Torres decía que el gasto en salud se va a recortar 55%. No es el gasto en la Secretaría de Salud, pero porque ese dinero se va a pasar casi íntegro con incluso un pequeño incremento por cuestiones inflacionarias a IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, incluso si tomamos todos los subsistemas de salud, que son el IMSS, el ISSSTE, ¿no? El IMSS Bienestar, por supuesto. Si juntamos todos, hay un incremento de alrededor del 5% para salud real. Entonces estamos hablando de que sí hay en ese sentido pues una mejoría, que es algo que se venía criticando al presidente, que no estaba destinando suficientes montos a la salud, y en este sentido estamos viendo un incremento, y es un incremento para las posibilidades del Estado mexicano, pues importante. Si consideramos que otro incremento importante, y aquí lo podemos desmenuzar también, es en la pensión de adultos mayores, ¿no? Que sube casi en 100,000 millones de pesos y supera ya los 400,000 millones de pesos, y mucho de ese gasto por el tipo de grupo etario, es decir, 65 más, gente que necesita ya más gastos de salud, pues mucho de eso termina yéndose a salud, pero no lo podemos contabilizar como un gasto a salud, ¿no? Entonces, esas son algunas reflexiones iniciales a bote pronto, para abrir la conversación, ¿no? Mario, vamos a ir quizás con lo que he visto que ha generado pues mucha desinformación o que ha generado análisis que pudieran ser imprecisos. Sobre todo México Evalúa, y por eso ponía el tweet, porque México Evalúa es prácticamente la fuente de casi todos los economistas ahorita de Twitter. Ujú. Maneja que el resultado de este paquete económico, el que tengamos Sí. menos ingresos y más egresos, o sea, más gastos, va a significar un endeudamiento histórico del 5.4% del PIB. Para los mortales que no entendemos eso o que se nos dificulta un poco, ¿qué es lo que está pasando con esta parte en particular? Bueno, no lo pondría como 5 no sé si venga eso como 5.4 adicional del PIB, se me hace demasiado, no es así. Pero empecemos por decir que hay dos métricas en un año fiscal para juzgar la sostenibilidad de las finanzas públicas muy importantes. Uno es el déficit público, donde, o bueno, estamos asumiendo aquí que hay un déficit, donde se toma en cuenta los ingresos y los egresos, y además la deuda, lo que tú destinas a deuda, ya sea por cuestiones de intereses, pero también del principal. El principal se refiere a los pagos periódicos que se tienen que ir amortizando para ir disminuyendo la deuda que tú contrajiste en el tiempo, en este caso como gobierno, ¿no? Ese es el déficit público, incluye entonces la deuda. Y otro es el déficit primario, y ese es uno bastante importante porque está muy ligado a la sostenibilidad, que implica simplemente ingresos menos egresos, ¿no? Y aquí, insisto, por ingresos lo acotamos a los tributarios, no tributarios, no incluimos endeudamiento. Y en ese sentido, si hay más egresos que ingresos, tenemos un déficit primario. En este caso, bueno, empecemos por decir que el déficit público, que están diciendo que es histórico, que es del 4%, para empezar no es histórico, ¿no? En tiempos del PRI teníamos déficit fiscales de más del 10%, ¿no? Y tiene que ver que aumenta con que estamos en un periodo de tasas de interés alta. Entonces, si hubiera que culpar a alguien de eso, tendría que ser por un lado a quienes contrajeron deuda excesiva en sexenios anteriores, y por otro, pues a las altas tasas del Banco de México, que ya se ha venido insistiendo en que ha venido bajando la inflación y el Banco de México pudiera recortar las tasas. ¿Por qué las tasas del Banco de México afectan al gobierno? Porque hay que recordar que el gobierno emite principalmente CETES o otro tipo de bonos a plazo, y pues eso conlleva un compromiso de devolver a quienes lo están prestando por parte del gobierno, ¿no? Entonces, al incrementarse las tasas de interés, pues el gobierno mexicano está pagando más intereses por eso que toma prestado, ¿no? Entonces, eso por un lado. El déficit primario, que se está proponiendo para el 2024, es de en torno al 1% del PIB.
Nomás para tener una idea de cuánto es esto, pues venimos de un sexenio de Enrique Peña Nieto en que ese monto se dio en 2 o 3 años distintos, más de 1% de déficit sobre PIB en años, en distintos años, 2 o 3. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador no habíamos ni siquiera estado por encima del 0.5% en los 5 años anteriores. Fue un manejo tan responsable que incluso algunos lo tildaron o lo catalogaron como demasiado prudente o incluso conservador. Incluso el primer año se tuvo un superávit del 1% del PIB. Entonces podríamos decir que se compensa ese superávit del primer año del 1% con este déficit de 1% sobre el Producto Interno Bruto proponiendo este año, ¿no? Y tiene mucho que ver que se está yendo. Ojo, cuando hay déficit es importante ver hacia dónde se está yendo, porque no es lo mismo utilizar déficit para financiar gasto corriente, salarios de los todos, del gobierno federal. Y otra cosa muy distinta es que se fuera a programas sociales. Se supone tampoco que es sano endeudarse para destinarlo a programas sociales. Y otra cosa distinta, destinarlo a proyectos de inversión. La deuda que va a proyectos de inversión generalmente es mucho más aceptada porque los de inversión generan ingresos propios y muchas veces también impuestos adicionales. Entonces, digamos que están generando flujo para ir pagando la deuda que contrajeron. Entonces, aquí es importante que buena parte de punto porcentual de déficit primario que está proponiendo el gobierno para el 2024 tiene que ver con el fin de los proyectos, sobre todo de trenes, el Tren Maya, que lleva, si recuerdo bien, 120,000 millones de pesos, pero está también el Tren México-Toluca, está la ampliación del tren ligero al AIFA, está también es un monto importante de alrededor de 30,000 millones de pesos para lo que es el desarrollo del proyecto del tren transísmico. Y bueno, está también un proyecto de distintas obras hidráulicas que tiene que ver con básicamente presas y acueductos por unos 40,000 millones de pesos. Todos esos grandes proyectos que te tienen que cerrar, porque eso sí, es mucho mejor dejar terminados los proyectos antes de irse por parte de un presidente, porque si no, no solamente corremos el riesgo de que después no se terminen con todos los gastos que vienen aparejados, sino también que si se van postergando después por inflación, por faltantes de materiales, se vayan encareciendo, ¿no? Que es lo al Tren México-Toluca. Entonces, parte de, o casi todo el endeudamiento pequeño, ojo, pequeño endeudamiento que se está proponiendo, tiene que ver con finalizar proyectos de inversión. Entonces, en ese sentido, la deuda, digamos que es de alta calidad, ¿no? Si tuviéramos que ponerlo de alguna forma, ni es tanto y además es de alta calidad. Ahora, si esto se cumple, porque ojo, esto es un presupuesto, quiere decir que exactamente lo vayamos a ver. Pudiera ser, por ejemplo, que el Banco de México recorte tasas a lo largo del año, pudiera ser que la recaudación vaya muy bien, pudiéramos ver sus ejercicios una vez que entre la siguiente presidenta o presidente del país, y todo eso disminuiría el déficit que está planteando el gobierno. Entonces, estamos asumiendo entonces que si se cumple, ahora sí el 5% de PIB adicional en deuda sería desde que comenzó Andrés Manuel López Obrador hasta que salió. Son 5 puntos, es decir, ni siquiera un punto porcentual por año. Como comparativo, Enrique Peña Nieto y Calderón lo subieron en 7 y 8 puntos porcentuales. Es decir, Andrés Manuel López Obrador estaría por debajo, incluso con una pandemia, incluso con las tasas altas por la inflación generada por la propia pandemia. Entonces, es un manejo prudente de las finanzas públicas que incluso yo me atrevo a decir que no vamos a llegar a ese nivel. Si tenemos un buen año, probablemente la recaudación sea mayor, probablemente si hay un cambio de presidente vaya a haber subejercicios, entonces probablemente terminemos en algo así como 3 o 4 puntos porcentuales de deuda,
que para todas las grandes necesidades del país, en comparación con países de otros países de América Latina, considerando que hubo algunos esfuerzos interesantes de recaudación por parte del gobierno federal, esa deuda es totalmente manejable, ¿no? Entonces, tan no lo tomaron mal los mercados que no vimos una depreciación cambiar. Típicamente cuando en un país en vías de desarrollo no les gusta a los mercados financieros un presupuesto, generalmente vemos una depreciación. En los últimos días el peso se apreció, se venía depreciando porque el Banco de México terminó una especie de seguro o protección cambiaria que tenía contratada por un monto muy grande y se depreció hasta 17.50 pesos por dólar y ahorita bajó a 17.10, ¿no? Entonces, la verdad es que no es cierto que hubo una mala reacción de los mercados. Esta misma semana Fitch, una calificadora, la tercera más importante del mundo, elevó el estimado de crecimiento de México, no detectó problemas mayores. Entonces, la verdad es que si dejamos al lado la politiquería, podemos decir que es un presupuesto que sí propone un poco de endeudamiento, pero lo hace en inversión, lo cual es positivo. Son montos reducidos. Es ya visto en términos sexenales, es un monto totalmente manejable y prudente, más si lo vemos en comparación con sexenios anteriores. Y todo esto pues hace pensar que estamos lejos de las alarmas que algunos están tratando de posicionar, ¿no? Mario, solo para cerrar el tema de la deuda, porque tengo otros dos puntos que creo que han generado mucha polémica. Ya los mencionaste, pero para profundizar con ellos. Esta es Sí. una presentación que de hecho utilizan en la conferencia de prensa que mandan en la mañana, que la usa el presidente para explicar el manejo de la deuda. La quiero leer Sí. brevemente, pero ya abordaste algunos puntos y creo que aquí es donde se llegan a confundir o llegan a interpretar de distintas maneras el tema de la deuda. En esta Ujú. presentación viene el manejo de la deuda desde 2018 hasta ya lo que se espera incluso rumbo a 2024. Y Sí. dice tal cual, se han realizado 37 operaciones de financiamiento para ingresar a la caja un total neto de 873,000 millones de pesos para financiar el presupuesto, descontando los pagos de amortizaciones de deuda. Para 2023, la deuda se estima que cierre en 15.1 billones de pesos, equivalente ahora a 47.2% del PIB, en línea con un déficit de 1.2 billones de pesos. Lo anterior supondrá un aumento entre 2018 y 2023 por 4.5 billones de pesos. Y aquí viene el cuadro que explicabas hace un momento, los porcentajes. Ajá. O sea, dice este Sí. cuadro resume la deuda pública Sí. desde Fox, Calderón, Peña y Andrés Manuel López Obrador, y acá cómo cerraban sus administraciones, y aquí Sí. quizás podrías ayudarnos a explicarla. Dice, Ujú. el incremento en puntos en Vicente Fox representaba menos 1.0, la deuda del PIB 28.2% y el incremento nominal un 53%. Con Ujú. Calderón, la deuda sobre PIB 35.6%, un incremento en puntos de 7.4 y el incremento nominal del 88%. Con Peña, en deuda sobre PIB, 43.6%, el incremento en Sí. puntos de 8 y un incremento nominal de 79%. Y Sí. con Andrés Manuel, la deuda sobre PIB 48.9%, incremento en puntos 5.3, que de hecho es menor a Calderón y menor a Peña, y el Sí. incremento nominal del 59%, también menor a Calderón y menor a Peña. Sí. ¿De qué depende que se muevan estos puntos? O sea, ¿cómo lo podemos entender? Sobre todo el deuda PIB, porque aquí cuando hablamos de PIB, o sea, lo hemos platicado también en otras ocasiones, hasta la Sí. estela de luz incrementó el PIB, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve? De absolutamente Sí, nada. claro. Entonces, Sí, sí. ¿cómo podemos hacer una comparación quizás más aterrizada para que aquellos que no lo pudieran entender, pudiéramos entenderlo y también ver Ujú. los números, ¿no? Pues ahí está. Claro. Sí, sí, empezaría por decir que efectivamente haces una buena observación, el PIB hay que tener cuidado porque es quizá el mejor indicador que tenemos para aproximar el tamaño de una economía, pero no es perfecto, ¿no? Pero lo tenemos que utilizar para poder hacer ciertas comparativas y métricas, ¿no? Empezar por algo muy sencillo también, decirle a la gente que cuando ustedes ven un incremento que pasamos de 10 a 15 billones, pues uno parecería que tendría que alarmarse más y decir, bueno, pues es que son 5 billones extra, pero hay que recordar que hay inflación y que si bien sí incrementa la deuda en términos, hay que recordar que la recaudación por esa misma
pues también se va incrementando, ¿no? Por eso nos sirve mucho compararlo contra el PIB. Ahora, los contextos de cada uno de estos sexenios son muy distintos para saber de dónde venimos. En el caso de Vicente Fox, hay que recordar que la producción de Pemex con Vicente Fox estaba casi al doble de lo que está ahorita, ¿no? Le inyectaron nitrógeno, Cantaré, bueno, eran las épocas de todo eso, a agotar Cantaré. Y hay que recordar que antes Pemex financiaba parte del presupuesto general, porque luego nos decimos que Pemex no es rentable, bueno, es que antes le aplicábamos una tasa del 85%, una tasa fiscal a Pemex, y con esa tasa altísima que no permitía que siguiera reinvirtiendo, fuimos para mandarlo a la licuadora, al resto, al gasto general. Muchos de esos no por cierto inversión, sino pues digamos, a gasto corriente. Entonces, Vicente Fox tuvo un boom petrolero, precio a niveles muy altos en el momento, inflación y todo, ahorita $1 el barril, pero digamos, si lo lleváramos al tiempo que andaba en 50, 70% más, ¿no? Controlando por inflación. Entonces, tenemos que tenía una producción muy alta y a muy buen precio del barril de petróleo. Vicente Fox no hizo ningún esfuerzo recaudatorio. A su favor, hay que recordar que el PRI no quiso ninguna reforma fiscal, tenía el Congreso. Fox tampoco operó bien, un zafarrancho ahí en el Congreso, pero eso te dice que incluso cayéndose la recaudación con respecto al PIB, pues eran tan grandes los ingresos petroleros que Vicente Fox siempre tuvo un superávit primario. Insisto, superávit primario es que ingresaba más de lo y en ese sentido pues, no tuvo que, ¿no? Felipe tocó la gran recesión 2008-2009, donde cae la economía bastante. Ojo, por aquel momento anuncia que iba a construir la refinería como parte de un proyecto contracíclico. Contracíclico quiere decir que si estamos cayendo vamos a gastar más para evitar que la economía siga cayendo más. Y al revés, pues si está muy bien, pues, quito el gasto para no generar inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Felipe Calderón pues no construyendo la refinería, sí construyó una barda, pero sí tuvo algunas otras iniciativas para estimular la economía de nuevo, y entonces recurrió a bastante endeudamiento. Después vino Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto es curioso porque la historia es distinta. El endeudamiento vino en los primeros años del gobierno. Recordar que hizo una reforma fiscal y se hablaba también de que era el momento mexicano, que los proyectos de infraestructura, arrancan algunas de las obras que hoy siguen sin irse, y se empezó a endeudar demasiado. Y luego llega también en ese contexto Donald Trump, también las a cuestionar el nivel de endeudamiento. Y no sé si lo entiendo, pero Videgaray, y no le toca a mí o Videgaray en un segundo momento, recortes, ¿no? Recortes a inversión y en varias partes digamos, del gobierno, y entre ellos se va, por cierto, el antecedente al Tren Maya, ¿no? Que era el tren transpeninsular, si recuerdo bien el nombre, era mucho más chico, un proyecto más modesto, y se van otros bien. Tiene que ver con que se estaba incrementando mucho la deuda. Corrió permanentemente déficits primarios, y eso le ayudó que no había déficits muy grandes, de interés no estaban muy elevadas. No le tocó, contrario Calderón y Andrés Manuel López Obrador, una caída fuerte, pero fue un manejo un tanto irresponsable. Tiene que ver con que también proyectaron de manera muy optimista los ingresos, que iba a crecer el México arriba del 4%, etcétera, y eso no se terminó materializando, y sistemáticamente la economía tuvo déficits, ¿no?
Entonces, y después Andrés Manuel, cuando se incrementa la deuda, el primer año incluso se reduce, y después viene la pandemia, y con es cierto que no hay un gran estímulo, pero sí hay algunas iniciativas, y entonces ya pasamos de un gran superávit primario, insisto, ingresos de los egresos antes de deuda y etcétera, y entonces pasamos a unos déficits primarios muy suaves, ¿no? Apenas perceptibles, muy sanos, incluso podría considerarse pues que era lo correcto por ser contracíclico. Algunos pedían incluso más gasto, ¿no? Para salir de la pandemia. Aparte, y también la economía se encogió, cayó 8% en el 2020, pero por diseño, digamos, porque separaron actividades para contener el flujo de personas en las fábricas, etcétera. El turismo también cayó mucho por la pandemia. Fue algo que no habíamos visto en la historia reciente de México, y eso elevó el nivel de endeudamiento sobre el PIB. Ahora, el PIB se ha venido recuperando, la deuda ha crecido de forma muy modesta, y entonces estamos en niveles muy manejables. Estamos en 3 o 4 puntos por encima de lo que tomó sobre PIB, de lo que lo tomó Andrés Manuel, el nivel de endeudamiento, y para este año está proponiendo un puntito y medio adicional. Entonces, no es que se estemos pasando a adicionales de un año a otro, ¿no? Sino que se incrementó de 1 o hasta 2 puntos, pero yo creo que estaba en torno al 1, 1,5, ¿no? Estoy viendo algunos comentarios de la audiencia para dejar todavía más claro algunos puntos porque parece que a algunos todavía Sí, se les termina de complicar un poco. La primera, quizás ayúdame haciendo como respuestas más concretas para que nos agarren la onda con esto, porque aparte son términos que a veces como que no lo entendemos. La economía no es algo que, digamos, que a todos se sí, sí, nos, sí. sobre todo en este país, ¿no? Que son temas que a veces nos habíamos alejado mucho y solo nos damos cuenta cuando ya nos pega, obviamente, a nuestros bolsillos. Entonces, Claro, parto con el comentario de Ramiro que pregunta que a qué te refieres gasto con corriente. gasto corriente, por ejemplo. El gasto corriente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nómina, ¿no? No es un gasto que se vaya, que tiene con la operación, digamos, corriente del gobierno, ¿no? El gasto que es recurrente, ¿no? O sea, la nómina, Que, todo eso, los exacto, gastos que no puedes. es principalmente nómina. Ahora, ¿por qué no conviene endeudarte para llevarlo a gasto corriente? Pues porque si tú, y ustedes lo pueden ver si tienen alguna empresa, pues no es sostenible sacar un préstamo pues para pagárselo a los empleados por más productivos que sean, porque no forma activos, el flujo es mucho más complicado a que si tú inviertes en una expansión de una planta o en máquinas, etcétera. Entonces es mucho más delicado sacar deuda para destinarlo pues, a nóminas, ¿no? Que es algo que Vicente Fox no exactamente sacó deuda adicional, pero sí mucho de lo que tuvo de excedentes petroleros se fueron a ese tipo de gasto, y estuvo mal hecho, ¿no? Porque después tuvimos a Pemex, se endeudó bastante. Como Pemex también tiene acceso por sí mismo, porque genera flujos, ventas de petróleo, puede ir a los mercados de capital, no solamente nacionales, sino internacionales. Pues se utilizó mucho para financiar, a ver, le ponían una tasa fiscal muy alta, le sacaban recursos y le decían, tú endeúdate, ¿no? Porque tú tienes capacidad, y O se sea, ponía la quiero, producción futura, ahí sí, te interrumpo porque quiero hacer como quizás una analogía. Es como cuando tienes una tarjeta de crédito y tienes un límite de crédito, ¿no? Y ya, o sea, estás en un sí, límite de crédito y lo usas, pero normalmente, o sea, como la pagas, digamos que eres una buena sí. persona que la va pagando, luego te aparece el famoso mensaje de, te podemos incrementar tu línea de crédito porque, y entonces te incrementan una línea de crédito y así lo quiero quizás ejemplificar, lo que se hacía es que en algún momento, lejos de hacer un uso razonable de sus deudas y de sus posibilidades de endeudamiento, decían, Sí. claro, ahí me están dando la posibilidad de endeudarme más porque me incrementaron la línea de crédito, voy y la agarro. ¿Eso llegó a pasar? Sí, o sea, sí, sí, definitivamente, pues como Pemex puede producir directamente y vender directamente, no necesita el gobierno,
sino a los campos petroleros. Puede aportar incluso sus propias máquinas, los pozos, los barcos como colateral de deuda. Entonces, es muy fácil que si efectivamente si aplica una expansión de una línea de crédito o si va a emitir bonos, los mercados lo vean bien porque tienen el colateral del petróleo y de sus derivados y las actividades del petróleo. Entonces, le abrieron la puerta a Pemex. Y mientras la tasa fiscal, insisto, demasiado elevada, iba sacando recursos para el gasto general, para financiar todo el presupuesto. Y tuvo mucho que ver con que no quisieron hacer una reforma fiscal que elevara los impuestos para ir reduciendo la dependencia de los ingresos petroleros. En algún momento los ingresos petroleros financiaban casi la mitad del presupuesto, ¿no? Era una cosa excesiva. Y después a Peña ya no le quedó de otra y pues, bueno, Calderón subió la tasa del IVA del 15 al 16%, Peña Nieto creó el IEPS, algunos IEPS, entonces tuvieron que ir haciendo ya algunos esfuerzos tributarios porque ya no solo Pemex no podía aportar grandes recursos, sino que incluso en algún momento pues pedía ya capitalización porque eran tan altos los niveles de endeudamiento que ya empezaba a afectar sus planes de inversión y las operaciones cotidianas de la empresa petrolera, ¿no? Ok. La siguiente pregunta, que de hecho es muy repetida en el chat y es muy repetida en todo esto, es la de FJBB. ¿La deuda es nueva en este sexenio? O sea, ¿son 5 billones nuevos? Ahora, insisto, ojo cuando lo vemos en términos nominales, porque 5 billones hoy no es lo mismo que 5 billones en 20 años por la cuestión de la inflación. Pues sí, podría parecer que se está incrementando demasiado. Sí hay un incremento de 5 billones, pero hay que recordar que la recaudación, ya sea a través de impuestos, derechos, aprovechamientos, lo que viene de aduanas, etcétera, eso también se va incrementando en la medida en que hay más población y en la medida en que hay inflación, ¿no? Entonces, lo correcto es compararlo con respecto al PIB para tener una buena métrica, para tener algo comparable de lo cual poder sacar conclusiones, ¿no? En términos nominales, la verdad es que la deuda no nos dice mucho, llama más la atención, sí, y ya causa más ruido ver 5 billones, a ver, pues pasó del 46 al 48% del PIB, ¿no? Pero la verdad es que son niveles que ya vistos en términos macroeconómicos son muy manejables, ¿no? Quiero ser todavía más concreta porque creo que la pregunta de FJB, que es la que estoy viendo que se repite, es todavía Sí. más enfocada a Andrés Manuel López Obrador pidió o adquirió nueva deuda o esto tiene que ver con las tasas de interés de la deuda que ya teníamos. Bueno, sí tiene que ver un poquito, o sea, principalmente es la deuda que ya teníamos, ¿no? Hay que seguir honrando esos compromisos y la mayoría no todo, pero una buena parte de esa deuda es en tasas flotantes, ¿no? De tal forma que si el Banco de México sube las tasas de interés, pues se tiene que pagar más intereses para la misma deuda, ¿no? Uh -huh. Y otra parte tiene que ver con las emisiones en este gobierno sí han sido muy bajas. Ojo, pudiera darse el caso de que hay nuevas emisiones y no necesariamente se incrementa la deuda sobre el PIB. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que la deuda se va venciendo y entonces tú simplemente puedes sustituir la deuda que va saliendo, se va venciendo por nuevas emisiones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces sí hay un poquito de deuda, pero la verdad es que es mínimo, ¿no? La verdad es que tiene más que ver con la deuda anterior, el pago de más intereses por esa deuda anterior, ¿no? Esta deuda que se tiene algo que ver con las obras, porque son las preguntas que están sacando y se ha metido mucho este ruido en las redes sociales, sobre todo por se le va a invertir al Tren Maya, se le va a invertir a la IFA, tú ya lo explicaste, son obras que se van a concluir, estamos acostumbrados a que normalmente se dejan a como se terminan o se dejan a donde queden y ya dependerá de la siguiente administración si las acaban o no. Entonces, digamos que los presupuestos a los que estamos acostumbrados es que quizás no nos damos cuenta, es como estos famosos apaguitos, ¿no? En vez de Sí. que, lo quiero poner en analogías todavía para hacerlas más simples para la audiencia. Suponte que tú vas a adquirir una motocicleta, entonces en vez de, pues la vienes pagando,
Pero hay dos opciones. Lo que está pasando con el presupuesto 2024 es que ya te vas a ir y quieres terminar de pagar toda la obra para que quede completa, o sea, sales todo el presupuesto y que termine. Lo que pasaba en administraciones pasadas es que pues terminaba la persona su administración y seguían pagando la que, o sea, se heredaba la deuda al que llegaba Sí, y así se sí, seguía pagando, ¿no? sí, imagínate que dijera ahorita, pues, el presidente y las personas de Hacienda, pues ya no hay más deuda y ya no vamos a terminar las obras. Pues eso sería demasiado irresponsable porque la siguiente presidenta o el siguiente presidente tendría que probablemente o hacer una reforma fiscal, subir impuestos o emitir deuda para terminar las obras anteriores y además pues faltarían los proyectos que él o ella presentaron, ¿no? Como propios. Entonces, es mucho más sano terminar los proyectos que uno empieza, no solamente por eso que comento, ¿no? De que dejas ahí un pendiente para la siguiente administración, sino que se te pueden encarecer los materiales, ¿no? Por cuestiones inflacionarias y sobre todo en la pandemia, algunos materias primas básicas se dispararon mucho más allá de la inflación y entonces algunos proyectos como el Tren México-Toluca pues se terminaron también saliendo de control, ¿no? Y terminamos pagando mucho más del costo inicial. Entonces, en un proyecto de infraestructura es muy importante terminarlo en la fecha más cercana posible. Ahora, insisto, cuando pensamos en deuda, hay que pensar en que hay deuda, digamos, de buena y mala calidad. Estoy simplificando, pero es mucho más deuda de alta calidad si se va a proyectos de infraestructura. Y aquí lo que se está pensando para el año 2024 es que si hay endeudamiento adicional, todo eso va a ir ya a los proyectos productivos, que no es solo el Tren Maya, ¿no? Mencionaba algunos otros, el Tren México-Toluca, el tren que va al AIFA, El Istmo. el proyecto del Istmo, ojo, el proyecto del Istmo, si cuando empiecen a establecerse nuevas empresas, pues se espera que generen más pago de impuestos. A eso me refiero con que van generando flujo que van pagando el proyecto, ¿no? El Tren Maya, pues no solamente tiene lo que corresponde a los boletos que paga la gente para viajar en el Tren Maya, sino que al ser atractivo como destino turístico, genera más vuelos en avión para llegar a Cancún, Tulum, los aeropuertos de la zona, y eso genera TUA, las estancias de los hoteles, la pernocta se incrementa, entonces eso genera pues IVA, ISR, y todo eso pues va abonando a que el proyecto pues vaya generando ingresos fiscales, tributarios, y pues se va pagando, ¿no? En el caso pues del AIFA, lo mismo, y en el caso de los acueductos, están por ahí, se han construido pues el de Monterrey, el de Sonora, hay por ahí, si recuerdo bien, alguno en Jalisco, no sé si Nayarit y Sinaloa, por ahí hay otro, La Laguna, y esos, muchas veces esos proyectos, pues quizá malamente, pero a veces con tarifas del agua, ¿no? Con lo que pagan los consumidores. Entonces, un proyecto de infraestructura puede tener, o generalmente tiene sus flujos que hace que esos proyectos se puedan pagar, ¿no? Entonces, incluso, que es un gasto que a mí no me gusta, pero incluso la pavimentación de una calle pues puede elevar el costo de las viviendas en la zona, y eso genera más predial, más pago de impuestos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que hay gasto de mejor y de peor, perdón, deuda Deuda de de mejor buena y y mala peor calidad. calidad. Ajá. Mario, hay gente que todavía me lo pregunta, a ver si lo podemos simplificar una última vez. Sí. Jesús, no queda claro si Andrés Manuel López Obrador adquirió deuda nueva Ujú. o no. O sea, porque sobre todo recordemos que Sí, una de las promesas del presidente fue que no iba a adquirir nueva deuda, lo cumplió, por ejemplo, con las vacunas, de se adquirieron las vacunas y no se adquirió nueva deuda, y justo mencionabas desde el inicio que se ha calificado a las finanzas de esta administración
como estables, precavidas, o sea, que se han manejado en términos mucho más calmados comparados con otras administraciones. Entonces, pregunta Ujú. que queda, ¿Andrés Manuel cumplió o no cumplió eso de no adquirir una nueva deuda? ¿La adquirió para las obras? ¿No la adquirió? ¿O es un sistema que viene del banco, se adquirió a nivel internacional? Vaya, centrados en esa Sí. parte para ver si nos queda claro. Mira, si es deuda nueva, es mínima. Tiene la principal, principal componente viene del pago de intereses. Les voy a poner un numerito. Supongamos que tenemos 40% del PIB en deuda y una tasa de interés del 10% anual. En promedio, la del Banco de México está en 11.25. Estamos, ojo, en 40 puntos porcentuales, un 10% de incremento al año, sin contar el crecimiento de la economía, etcétera. Eso nos llevaría a 44 puntos sobre PIB, ¿no? Entonces, ahí ya les estoy dando una idea de la importancia de los intereses, ¿no? De cómo los intereses por sí mismos pueden ser catalizadores de mayor niveles de endeudamiento, ¿no? Estoy simplificando porque hay intereses más bajos en la deuda externa, pero en la deuda externa, en una depreciación, el pago de intereses se puede disparar, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, la mayor parte tiene que ver con que subieron las tasas de interés, el Banco de México, eso no depende del gobierno federal, depende de la inflación se generó por la pandemia, sube las tasas el Banco de México y pues se tienen que pagar más intereses sobre deuda que se contrajo en el pasado. Si se contrajo deuda nueva fue mínima, fueron emisiones, por ejemplo, para algunas pequeñas obras, que el Banco Mundial eh, ayudó a una emisión de bonos verdes, etcétera. Si ustedes ven también, por ejemplo, que salió un nuevo bono, a veces tiene que ver con la reposición de deuda anterior que se vence. Entonces, la verdad es que es mínimo. Si estamos hablando aquí de un déficit primario para este año, este sería quizá el único año donde veamos un endeudamiento pues un poquito ya fuera de los niveles que venía manejando este gobierno, pero sigue siendo muy manejable, ¿no? Ok, entonces eso lo dejo ahí porque no se puede generalizar el tema de la deuda que se tiene en este momento. Las cifras Ujú. son claras. ¿Podrías quizás calificar, Mario, la deuda en esta administración es menor a las pasadas? ¿Se manejó de peor o de mejor manera? No, de mejor manera. Otro ejemplo, si tenemos 10 billones en deuda y de una tasa de interés del 10%, al siguiente año van a tener 11 billones y al siguiente año 12, 13, 14, 15. O sea, simplemente por intereses con una tasa del 10% llegaríamos a esos 15 billones, no más para que dimensionen la importancia de los intereses, ¿no? Estoy simplificando porque también se van venciendo un poquito esa deuda, entonces pueden disminuir ahí los niveles. No, insisto, no toda la deuda durante todo el periodo fue del 10%, a veces más, incluso ahorita estamos en 11.25 o 11.50 del Banco de México, entonces hay distintos instrumentos, a plazo tienden a bajar las tasas, en los mercados Todo extranjeros es tienden a ser completamente también más tasas variable. más bajas. Inflación, moneda, todo eso. Sí, 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 sí. Entonces, también el propósito, si va acompañado de flujo garantizado, pues también ofrece tasas de interés más bajas, ¿no? Entonces, eh, pero si es deuda externa, hay más riesgo cambiario, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, en la pandemia una depreciación fuerte del peso, pues eso hace que se tengan que pagar más intereses en la deuda extranjera, ¿no? Entonces, a eso iba con que pues no hay que dejarse apantallar tanto por cómo va creciendo la deuda en términos nominales, porque hay que considerar la inflación, hay que considerar que también van creciendo los ingresos del gobierno. Entonces, por eso nos sirve mucho compararlo con respecto al PIB. Y perdón, ¿cuál era la duda o el comentario, Meme? Justo el comentario era ese, si el presidente cumplió o no su palabra, ¿no? De Bueno, adquirir o no nueva sí, deuda. en comparación con las dos administraciones anteriores, sin duda fue mucho mejor el manejo de la deuda.
Insisto, con Peña Nieto, quizá algunos no lo recuerden, pero eso llevó a que se cancelaran proyectos de inversión, estaba subiendo demasiado rápido la deuda, eran déficits muy elevados, y eso que teníamos tasas de inflación y de interés, de las tasas de interés mucho más bajas. Ojo, ahí sí se estaba agregando deuda nueva de manera muy rápida, ¿no? Y lo mismo con Calderón, no más que con Calderón las salvedades que le tocó una recesión y una caída del PIB, pero de menor magnitud que la que le tocó a Andrés Manuel en la pandemia, ¿no? Y a Claro, Andrés no Manuel le podemos tocaron comparar. tasas mucho más altas. Andrés Manuel tuvo menos déficits primarios que Calderón y Peña, ¿no? Entonces, Andrés Manuel expandió el horizonte también de la deuda y redujo un poquito la deuda externa. Entonces, yo diría que es mejor contra ellos dos. Y en el caso, ojo, de Vicente Fox, ahí yo no puedo decir que sea mejor simplemente porque disminuyó un punto, porque depende, digamos, de qué es lo que pasó en ese sexenio. En ese sexenio lo que vimos es que no hubo ningún esfuerzo tributario, al revés, recortó algunas tasas, el ISR a ingresos más altos lo redujo, o sea, los ricos pagaron menos impuestos. Dependimos mucho más tuvimos un boom petrolero que lo dilapidamos, ¿no? Entonces, a partir de eso yo no puedo decir que haya sido un buen manejo de las finanzas públicas ni de la deuda, ¿no? También cuando vino una recesión, tampoco, incluso ahí mantuvimos superávits muy altos, no había necesidad de tener tanto superávit en ese momento. Entonces, a mí en lo personal, el sexenio de Vicente Fox en términos de finanzas públicas, pues podemos decir que fue responsable como el de Andrés Manuel, pero el de Vicente Fox con un contexto totalmente distinto, donde teníamos ingresos petroleros demasiado elevados y que no los llevamos a proyectos de inversión, no los ahorramos, ¿no? Muchos países los ahorran, crean un fondo soberano y los van invirtiendo, ¿no? Aquí no, lo mandamos a gasto general, dilapidamos la producción y tan la dilapidamos que de 3.5 millones que tuvimos en algún momento con Fox, después cayó a 1.6 o 1.7, ¿no? Menos de la mitad. Entonces, estamos hablando de que fue un manejo muy malo de Pemex, ¿no? En el gobierno de Fox, y a partir de ahí vinieron los problemas, empezó a descender la producción porque no se continuó invirtiendo en petróleo, se empezó a tomar como caja chica Pemex y se le dijo, pues endeudate tú. Y ya después vinieron otras cosas negativas como los malos manejos y la corrupción de Lozoya, ¿no? Mario, me voy con el caso de las obras, porque acabas Sí, de mencionar algo también importante. La deuda en administraciones pasadas era para cosas que no te iban a resolver al final, obras que quedaban inconclusas, que de hecho, por ejemplo, en esta administración se tuvieron que terminar. El caso hasta de la propia Barda, que ahora es un hospital, ¿no? O sea, la propia Barda de sí. Calderón que se convierte en un hospital. En el caso, por ejemplo, de Pemex, que también hace mucho ruido, se incrementa el gasto para Pemex y se sigue manejando él, es que Pemex está en bancarrota. El contexto ya lo conocemos, sabemos que se le fue dejando de invertir, que se utilizan muy mal los excedentes que se tuvieron, teniendo oportunidades de reducir deuda, teniendo oportunidades de realmente utilizarlos para mejorar las finanzas nacionales e internacionales del país, no los usaron. Entonces, en el contexto de Pemex, hoy tenemos una nueva refinería que se compra y tenemos aparte una refinería que se hace, que se construye en México. ¿Cómo, para que la gente me lo entienda, me estás diciendo entonces que si hubo una deuda, si se adquirió una pequeña deuda a través de bonos y demás para las obras, esta deuda, ¿en cuánto tiempo se podría estimar que se solventaría tomando en cuenta que las obras son productivas? Tenemos incremento en la refinación de petróleo, cosa que antes se estaba dejando de producir. Tenemos obras que van a generar ingresos a través de impuestos, ingresos turísticos y además obras que teóricamente, y ahí también es la duda, estas obras también impactan en el PIB porque estamos hablando de obras muy grandes. No solo es un aeropuerto, Sí. es toda la obra del Istmo de Tehuantepec, son dos refinerías, es un tren Maya, o sea, son obras mucho más grandes a las carreteras que veíamos en administraciones pasadas o incluso obras productivas comparados como por ejemplo con la Estela de Luz. Entonces, ¿cómo podemos entender estas obras? ¿Cómo van a impactar? Si bien se pudo adquirir una deuda, ¿cómo van a impactar? ¿En cuánto tiempo podríamos ver que impacten y que en vez que nos empiecen a dejar resultados y derrama económica?
Bueno, una cosa que hay que aclarar es que las obras, por ejemplo, en el caso de, hoy lo dijeron en la mañanera, del acueducto de El Cuchillo, si recuerdo bien, en Nuevo León, el gobierno estatal está poniendo el 50% y Banobras está aportando el otro 50%, ¿no? ¿Y cómo se paga, por ejemplo, ese acueducto? Pues se puede pagar con las tarifas del agua. En el caso de algunos de los proyectos más recientes, algunos han sido financiados con los ahorros del gobierno por reducción en algunos rubros de gasto, lo que se conoce como austeridad republicana. Y no se ha tenido que hacer, por ejemplo, una emisión concreta, como se trató de hacer con Texcoco, donde había bonos para el aeropuerto. Hasta donde tengo entendido, en el AIFA no hay bonos para financiar en sí el aeropuerto, sino que se financió a través de ahorros, digamos, y en ese momento no había déficits de ningún tipo primario. Entonces, a través de todos los ahorros se dirigió al AIFA, y entonces realmente no estamos pensando que haya que cubrir algún tipo de deuda específicamente para el proyecto. Y si va a generar recursos, ya está generando distintos tipos de recursos. El AIFA, por ejemplo, lo que tiene que ver con gente que renta los locales, los stands de las aerolíneas que también se rentan, la tarifa de uso aeroportuario, famosa TUA, que es principalmente eso lo que paga los aeropuertos. También un poquito, pues, que tiene que ver con ISR e IVA por ventas de boletos. Y principal, no sé si se me esté escapando otro, pues estacionamientos y otros pequeños montos, ¿no? Pero los aeropuertos generalmente son bastante rentables. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía pues algunos excedentes interesantes. Tenía una TUA que elevaron, hay que recordar, para construir el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaban cubriendo parte de Texcoco, ¿no? En el caso del Tren Maya, parcialmente viene de recursos, digamos que generales de presupuesto. No es un proyecto, digamos, que yo tenga entendido, donde tampoco se emiten bonos para financiar el Tren Maya y a partir de lo que se generen de excedentes se va yendo para allá. No creo. Entonces estamos hablando de un proyecto de gasto general y con ingresos generales que eventualmente también se van a presupuesto o a la cuestión que decide el gobierno. En este caso, por ejemplo, se pueden ir a las pensiones de los ingenieros, porque finalmente el gobierno, perdón, las Fuerzas Armadas, los ingenieros, pues aportan trabajo. Pues parte de eso puede ser recompensado con alguna partida, por ejemplo, para pagar sus pensiones, ¿no? Entonces, habría que ver con detalle cómo está estructurado el proyecto, pero he mencionado de los ingresos que generaría el Tren Maya, algunos directamente por la venta de boletos, ¿no? Otros que ver con ventas interior del. Ahí te nos congelaste. Te nos congelaste ahí, Mario. Ya no sé qué pasó. A ver, vamos a ver si ahorita se nos descongela y regresa. Miren, el tema de la deuda, sí, o sea, sí hay una solicitud de deuda, pues, dentro del presupuesto que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, sí hay. Él lo reconoce en la conferencia de prensa, pero justamente los porcentajes son menores a los que se estuvieron manejando en administraciones pasadas. No es que no lo haya aceptado, porque por ahí veo muchos que es que no lo dijo, ¿no? El propio presidente Andrés Manuel López Obrador sí está solicitando una deuda, pero esta deuda es para terminar todos los programas, todas las obras que se arrancaron en su administración y no dejar pues este pendiente a administraciones futuras. Él lo reconoce en la conferencia de prensa. Ya les pusimos el porcentaje que incluso sí hay una solicitud. Ahora, no es como que ya nos va a endeudar, todavía lo tiene que aprobar el Congreso, eso es todo un presupuesto y demás, pero el manejo total de la deuda del país no lo podemos concentrar y decir, es que es solamente por una razón. No, venimos arrastrando una deuda brutal internacional por cosas que eran ni siquiera necesarias. El FOBAPROA por ahí leía, y te quiero aprovechar ahorita para preguntar eso, ya regresó Mario,
que ahí se nos cortó la comunicación. Por ahí Sí. leía, ¿no? Que alguien, no sé quién decía esto, creo que era Mario de Constanzo, no recuerdo, que Ujú. el tema del FOBAPROA, que es una de las, es la deuda, es una de las deudas, no sé si la más grande que venimos arrastrando y todavía no terminamos ni siquiera de Sí, acercarnos a pagarla, no fue sí. para rescatar a los banqueros, sino para rescatar a los usuarios de los bancos. Entonces, o sea, el presidente acepta que sí, pero esta deuda justo se estaría utilizando para terminar obras, cosa que antes no pasaba. O sea, perfectamente el presidente puede meterse la mano en las bolsas y decir, pues ahí los dejo con lo que queda, ahí ustedes terminan y ahí nos vemos, aunque sea una parte mínima y ya le tocaría a la siguiente administración y a ver si quiere acabarla. Pero Ujú. esta solicitud de deuda sería un porcentaje, ¿qué podríamos decirlo? Entre la deuda que traíamos y esta deuda, ¿en qué porcentajes estimados podríamos decir que esta deuda que solicita el presidente para terminar estas obras representa y cuánto representa la deuda que venimos arrastrando? Tendría que calcularlo, pero yo diría que, no sé, un 80-20, Okay. así a cálculo, a ojo de buen cubero. Principalmente tiene que ver con que se han incrementado los intereses y ojo, los intereses se incrementaron principalmente, acuérdense, este año y el año pasado. Entonces, estaría afectando más el del 2024, ¿no? O sea, el Uh -huh. 2024, finales del 23 y 24 es cuando el pago de intereses, ahorita ya está, insisto, la tasa del Banco de México arriba del 11%, es cuando más estaría afectando el pago de intereses del gobierno federal. E insisto, no más dimensionen de 10 billones con una tasa de interés promedio del 10%, el siguiente año la deuda sería de 11 billones, el siguiente de más de 12, más de 13, 14 y 15, nomás fíjense entonces la importancia de tener altos intereses. Y eso, insisto, depende de la inflación en este caso fue por la pandemia y a su vez del Banco de México, que es quien fija las tasas de interés. Entonces, eso digamos, es algo que el gobierno federal pues tiene que tomar como dado. Ahora, lo que el gobierno federal lo que hizo a lo largo del sexenio fue reducir pues mucho gasto redundante, sí hizo algunos esfuerzos de austeridad importantes y en ese sentido pues fue conteniendo la deuda para que no se incrementara, fue pagando algunas deudas incluso. La pandemia pues hizo que se cayera el Producto Interno Bruto y ahí saltó bastante la deuda con respecto al PIB y a la medida que se ha ido recuperando el PIB, ese porcentaje se ha venido reduciendo y ahora pues estimamos que en este siguiente año, insisto, principalmente por intereses, entonces haya un pequeño rebote. Ahora, cuando el presidente dice hay que terminar las obras, entonces es, bueno, yo lo que podría hacer es, como se está incrementando el pago de intereses, pues voy a tener que hacer más austeridad todavía o no terminar los proyectos y entonces ya no incurro en más deuda Ah, sobre PIB, endeudarme ni ¿no? nada. En Uh más -huh. deuda sobre PIB. Entonces, eso es lo que no se hizo. La decisión que se tomó es, pues ya se hicieron muchos ajustes por austeridad. Es difícil seguirle buscando. Eso por un lado. Y dos, yo tomo la deuda de, en vez de no terminar los proyectos, sí terminarlos, ¿no? Entonces, aquí se Sí. da una confluencia de factores donde es más intereses y terminar los proyectos, ¿no? A mí ya me quedó claro. Ahorita, si no, luego lo platico con la audiencia, luego los echamos la Uh -huh. terapia. Mario, para no quitarte más tiempo, ya sabes que te agradezco mucho que estés Sí. con nosotros y que nos ayudes a entender algunos de estos temas. El Uh -huh. tema de Pemex, que es justo lo que estabas platicando antes de que tuviéramos Sí. esta falla de conexión. Pemex, la pregunta concreta es, si Pemex está tan en quiebra como algunos dicen o como se ha manejado, Sí. ¿por qué seguirle invirtiendo? ¿Por qué Pemex sigue siendo esta apuesta de nos va a ayudar? Se ha invertido en refinerías, Sí, dos, sí. etcétera. ¿Y en cuánto tiempo podemos ver los efectos de estas inversiones que se han hecho en esta administración, particularmente en Pemex, en la economía mexicana? No, no, hay por dos grandes razones. Uno, porque tú no tienes deuda, no puedes dejar de honrar la deuda. Si mañana decimos Pemex que ya no produzca, ¿y quién va a pagar los 100,000 millones de dólares de deuda? Lo pagaríamos con impuestos generales. ¿Prefieren pagarlo con impuestos generales, con deuda soberana,
o pagarlo con producción petrolera. Pues claramente con producción petrolera, y eso me lleva a la segunda parte de esto. Pemex es rentable, tiene utilidades. El problema es que ahorita se están yendo todo a pagar una deuda que además, insisto, estamos en un contexto de tasas de interés que subieron, ¿no? Entonces, pero Pemex es rentable, operativamente está en los negros, en números negros, no en rojos. Tiene buenos márgenes porque principalmente sus yacimientos son en aguas someras, contrario a profundas, donde generalmente hay más riesgo, hay más gastos de inversión, etcétera. Entonces, para acabar pronto, Pemex es rentable. Lo que pasa es que son tantos los niveles de endeudamiento que se está yendo mucho a simplemente pagar esa deuda. Lo peor que podríamos hacer es decir, ¿por qué le estamos metiendo a Pemex? Ya no le metamos nada, porque alguien tiene que pagar esa deuda que contrajeron principalmente administraciones anteriores, y si no la queremos pagar con producción petrolera, la vamos a pagar con impuestos generales, y estamos hablando de un monto pues que es como el 10% del PIB, un poquito menos, el 8% del PIB, que por el tipo de deuda, etcétera, no podemos decir, pues es muy problema de Pemex. No, señor, es deuda soberana y tendríamos que pagarlo pues con impuestos o con deuda, que sería simplemente patear, ¿no? Entonces, pues para quienes tienen alguna sugerencia o la idea de que hay que cerrar Pemex, pues piénselo dos veces, porque es tanta la deuda que sería el error más grande en la historia probablemente de las finanzas públicas. Después del FOAPROA, porque alguien dice el FOAPROA, Mario y Constanzo, no sé quién dice, rescató a los... pues no es, como dicen, no es Al falso, pero derechohabiente, tampoco ¿no? Al banco, al que es utiliza, cierto. el que Ajá. utiliza el banco. No, pues es que lo tuvieron que haber pagado los bancos con las utilidades que habían tenido en años anteriores, muchos de esos que las sacaron antes, o lo tuvieron que haber pagado de otra forma. Estados Unidos hizo algo, enfrentó una condición muy similar en el 2008-2009, y lo que hizo fue, pues te voy a prestar los recursos para que salgas adelante, pero voy a comprar acciones preferentes. Y entonces, cuando se recuperaron los bancos, pues Estados Unidos le ganó incluso al rescate bancario, y nosotros estamos pagando bastante por ese rescate bancario. Entonces, no hay ni un comparativo por dónde empezar. Estados Unidos le ganó a la transacción y nosotros perdimos un montón de dinero para rescatar a los accionistas, principalmente de los bancos, para que no quebraran, ¿no? Entonces, por Dios, que Mario y Constanzo diga eso, pues habla claramente que está haciendo política y no análisis económico, ¿no? Acá otras preguntas, me voy ya con las preguntas que tiene la audiencia. Me preguntan particularmente esto, que si o cuál sería, si es que existe, un impacto de los 8.9 millones de personas que salieron de la pobreza en la deuda o en la estabilidad económica. ¿Tiene un Que impacto? ¿Hay una sí, claro. relación? No tiene ninguna relación, o al menos pues no directa, ¿no? En directo casi todo en la economía tiene, pero directa no. Las personas que salieron de la pobreza, acotaría yo, por pobreza extrema sí salieron algunos de estar por debajo de la línea de pobreza extrema, y pobreza extrema salieron, si lo comparamos contra el 2020, pero eso es principalmente pobreza moderada, la gran reducción que sí tuvimos. Y en ese sentido principalmente vino por tres motivos. Uno es el incremento al salario mínimo, que subió a su vez el resto de los salarios, y tuvimos unas ganancias salariales muy por encima de la inflación. Los programas sociales, los programas sociales no estuvieron financiados con deuda, y un poco la reforma al outsourcing, que elevó el reparto de utilidades, ¿no? Entonces, esos tres principalmente, un poquito las remesas, pero es muy chiquito lo que realmente es, como para darle la gran importancia que a veces se les da. Y eso en su conjunto sacó a muchas personas de la pobreza, ¿no? Y por supuesto, un mercado laboral fuerte, donde hay creación de empleo, cerca de 800,000 plazas al año en los últimos 12 meses, todo eso abona, ¿no? Entonces, para concretar, para acabar pronto, no tienen relación, ¿no? Acá nos pregunta otra persona que si Pemex es tan rentable, ¿por qué el gobierno está pagando sus pasivos? Acá lo rescataba, por aquí Sí. arribita, acá está. Faco, si Pemex es rentable, ¿por qué el gobierno financia el pago de pasivos?
Pues ya creo que lo expliqué en distintos momentos a lo largo de la charla, ¿no? Teníamos una producción de 3.5 millones de barriles a un precio muy alto del petróleo. Eso le aplicaban una tasa fiscal elevadísima, en algún momento hasta el 85%. Eso se iba a financiar el gasto general de gobierno. En algún momento el gasto general financiado por ingresos petroleros era de un tercio de todo el presupuesto o a la mitad incluso llegó. Entonces, y a Pemex se le pedía que se endeudara, ¿no? En vez de utilizar esas utilidades para reinvertir. Tan no se reinvirtió que empezó a declinar la producción petrolera de 3.5 millones, con Fox creo que ya la dejó por ahí de 3, con Calderón pues bajó a 2.5 de 2, y luego con Peña Nieto bajó a 1.8, 1.7, y ahorita se estabilizó, incluso ya se recuperó un poquito, pero y se tiene que recuperar porque, insisto, se tiene que pagar la deuda. Entonces se endeudó de más Pemex, y las utilidades que están generando, además de ciertos apoyos del gobierno, es lo que se está yendo pues a pagar esa deuda que se tiene que pagar. Son 100,000 millones de dólares. E insisto, si tenemos una tasa del 10%, pues son 10,000 millones de dólares adicionales de deuda en un año. Ustedes me dicen, pues dejemos de pagar. Insisto, no se puede hacer eso, tendríamos que pagarla entre todos los mexicanos, ¿no? No es para enojarnos con Pemex. Pemex, insisto, es rentable. Pemex durante mucho tiempo aportó al gasto, al financiamiento de todo el país, proyectos de infraestructura, y por ahí seguramente algunos gobiernos lo mandaron a gasto corrientes, nóminas, incluso programas sociales, en vez de ahorrarlo, en vez de reponer la inversión de capital que demandaba Pemex. En vez de no endeudar a la petrolera, tomaron otra decisión, y ahora pues simplemente tenemos que honrar esa deuda, porque no se vale haber solicitado deuda en años anteriores y ahora desconocerla y decir que Pemex no es rentable, porque sí es, ¿no? Solamente que los niveles de endeudamiento son demasiado altos, ¿no? Cierro con esta última pregunta, más bien esta sí es mía, en un análisis para entenderlo. ¿Qué significa? Genera miedo, genera incertidumbre, está bien o está mal el que se prevén ingresos menores a los gastos. Esto es lo que tiene que ver con la deuda, o sea, los gastos como tal del gobierno es cuando se va a adquirir la deuda. O sea, ¿qué significaría que muchas personas, sobre todo analistas, dicen esto es malo porque prever que se van a gastar tanto dinero y que solo van a ingresar 7.3 billones de pesos en ingresos totales es lo menor que se ha visto en esta administración? Incluso lo comparan con las expectativas de crecimiento, que las expectativas que tiene a partir del PIB la Secretaría de Hacienda, pues son bastante inalcanzables, comparando que los últimos 4 años se quedaron cortos. ¿Cuáles son los factores que intervienen aquí que podrían estarse perdiendo en el análisis? No, no, yo no diría que se quedaron cortos, incluso hubo en años anteriores revisiones al alza, ¿no? Yo me acuerdo en el 2021, por ahí tuve algún Zoom, y en ese tiempo decíamos que la economía, que yo decía que la economía iba a crecer más del 2-3%, y alguien que no era economista me decía, pues básicamente que estaba cegado, que no iba a crecer ni un 1%. Terminó creciendo arriba del 5% para acabar pronto. Entonces, ahora Hacienda, el estimado probablemente se quede corto para el 2023, ¿no? Entonces, el siguiente año está proponiendo un rango de 2,5 a 3,5%. La media es 3%. A mí me parece totalmente realizable. Ahora, ojo, ¿qué pasaría? Fíjense, esto es muy interesante. ¿Qué pasaría si hubiera optado el gobierno eh, por no terminar los proyectos de inversión? No terminan los proyectos de inversión el gobierno, y lo que hace es, bueno, estoy pagando más intereses, entonces como estoy pagando más intereses, ya no voy a terminar los proyectos de inversión. Bueno, eso hubiera implicado menos actividad económica. Y menos actividad económica, ¿qué implica? Menos recaudación adicional y un PIB más chico, porque acuérdense que cuando comparamos la deuda es contra el PIB. Entonces, probablemente hubiéramos tenido niveles de endeudamiento muy similares a los que vamos a tener de cualquier forma.
Y tiene que ver mucho con la cuestión de los intereses, ¿no? Si tú estás pagando más intereses y no lo estás invirtiendo en construcción, inversión, proyectos de inversión, etcétera, pues muy probablemente si no te toleras un poquito de endeudamiento, pues le pegues un frenón a la economía, ¿no? Entonces, y pegarle un frenón a la economía, pues insisto, lleva menos recaudación de entrada, ¿no? Entonces es interesante, pues la economía no es nomás así de vamos a apretarnos el cinturón y se va a resolver esto. No hay ciclos, hay que jugar con el score, como le dicen en el béisbol. Hay que tomar en cuenta de dónde están viniendo las necesidades. Pues, no es lo mismo en un ambiente de tasas bajas como se endeudó Peña Nieto a un ambiente de tasas altas donde mucho tiene que ver con que estás pagando más intereses. No es lo mismo pues financiar gasto general con deuda a ciertos proyectos muy concretos de infraestructura. No es lo mismo, digamos, al comienzo de una administración o en la etapa media, al final, donde ya estás buscando terminar los proyectos para no dejarlos. Ojo, si los dejas pendientes, seguramente el siguiente gobierno en lo que llega, se adapta, contrata a las nuevas personas, estudia el proyecto, le hace una auditoría, etcétera, etcétera. Todo eso ya probablemente te coma mucha inflación, te lleve a tener que contratar a alguien más porque ya se desactualizó el proyecto, hacer nuevos cálculos. Es lo que le pasó al tren México-Toluca, ¿no? Y estamos pagando muy por encima de eso. Entonces, yo creo que hay que terminar los proyectos y en ese sentido, al dar margen para un poquito más de endeudamiento, pues también garantizamos que en el 2024 sea más probable que sí estemos en torno a ese rango de 2,5 a 3,5 de crecimiento, con una media del 3, ¿no? Pues Mario, te agradezco mucho la plática, yo sé que fue extensa, pero había muchísimas dudas respecto a esto y espero verte pronto porque yo sé que habrá muchos temas, sobre todo cuando ya estamos hablando del cierre de administración, que van a estar brincando sobre cómo se deja la economía. Ya nos tocará hablar sobre la pobreza y demás porque sigue dejando mucho eso para el análisis. Pero Claro. muchísimas gracias, querido Mario, y ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirte en tus redes sociales, por favor. Claro que sí, con gusto, meme. Un placer estar aquí como siempre. Y me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que es @Mario-Campa, y constantemente pues estamos subiendo gráficas, comentando acerca de eventos económicos, políticos, política pública, nacional e internacional. Entonces ahí en Twitter nos podemos seguir y pues esperemos sí estar pronto de nuevo porque pues en esto de la economía ustedes saben que continuamente hay noticias y hay que estarnos actualizando constantemente. Entonces por lo pronto pues un abrazo, que pasen buena noche y nos vemos pronto, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego, un abrazo. Pues ahí está. Miren, yo quiero todavía, porque veo que hay mucho debate, sobre todo porque esta es la nota. Voy a simplificarlo, a ver si ahora sí me lo logran entender algunos. ¿El presidente acepta que se adquiere deuda? Sí, él lo dice en la mañanera. Es una deuda, no es una deuda externa, no es una deuda impagable. Acepta que se paga que se va a contraer deuda. ¿Por qué se va a contraer deuda? ¿Por qué? Ahí les va. Primero, las tasas, venimos arrastrando una deuda. En ningún momento de los 5 años de esta administración se contrajo deuda. Hasta este momento, que es el último año del presidente. ¿Qué pasa en estos 5 años? Venimos pagando una deuda que se viene cazando de administraciones pasadas. La deuda que se viene cazando de administraciones pasadas se va cotizando conforme al tipo de cambio y a los intereses. Creo que a muchos se les olvida que hubo una pandemia que desestabiliza las economías y que dispara la tasa de inflación. Ese simple momento de 2 años de pandemia, casi 3, 2 años y medio de pandemia, hace que la deuda se encarezca. ¿Por qué? Porque suben las tasas de interés. Ya no estás pagando la deuda a como se cotizaba hace 5 años, la estás pagando con una tasa de interés más alta porque cambiaron las condiciones económicas en el mundo. Eso hace que tú tienes un presupuesto determinado, que lo tienes calculado, y que como ahora vas a tener que gastar más dinero para pagar esa deuda,
porque te subieron las tasas de interés y no puedes no pagarla, le vas a tener que restar dinero a otras cosas. Es muy sencillo para muchos decir, es que el presidente mintió y se va a endeudar cuando dijo que no se iba a endeudar. Pero también para muchos es una maña para decirles, es que el presidente no debería determinar las obras a las que han estado intentando boicotear desde el día cero para no endeudarse. Entiendan la narrativa porque esto es cuestión política. Cualquier economista podría entenderlo. Yo sé, hay personas que incluso sin ser economistas se entiende, pero el punto lo resumo así. La decisión del presidente estaba en o no me endeudo y no termino las obras porque tengo compromisos económicos que no puedo no cumplir y tengo que destinar ese dinero para pagarlos, o adquiero un poco de deuda para terminar estos proyectos como prometí y entonces sigo cumpliendo con mis objetivos. Proyectos que además son productivos y que van a pagarse por sí mismos determinando determinado tiempo. Esa fue la decisión. Esta es una decisión que toman los empresarios, es una decisión empresarial a veces, muchas veces es la decisión. Yo no conozco muchos empresarios que no estén endeudados, pero ¿qué es lo que determina una buena deuda de una mala deuda? ¿En cuánto tiempo la vas a poder pagar? Una mala deuda es a qué la voy a adquirir. Por ejemplo, si te vas a endeudar para construir una estela de luz que no te produce absolutamente nada y que es un museo de luces al interior y que en realidad no te sirve para nada más, pues eso es, por ejemplo, en el estado de Puebla. ¿Para qué en Puebla, por qué nos endeudamos con Moreno Valle? Por una rueda de la fortuna que ha estado parada muchísimos años. Eso es la peor manera de endeudarse. O sea, si tú te vas a endeudar para, no sé, comprarte un esmalte que no te va a generar absolutamente nada, a menos que seas modelo de manos y que te genere ingresos pintarte las uñas, pues tengo muchas y serias dudas respecto a tu capacidad de deuda. Pero si te vas a endeudar para comprar una máquina que te va a ayudar a producir un producto que estás vendiendo y que ese producto sabes que lo vas a vender y que te va a estar produciendo ingresos, pues creo que las cosas se empiezan a entender muy bien. Esa es la definición en este momento. ¿El presidente adquirió deuda? Sí. ¿Está solicitando deuda? Sí. ¿Para qué? Para terminar las obras y no dejar de cumplir con sus intereses económicos, que significan pagar deudas que subieron los intereses. Es creo que muy sencillo, así lo estoy entendiendo. Usted decida si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le gusta o no le gusta, pero la decisión se tomó así de sencillo.